Cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Buenos días para Oscar Testa. Hola Oscar, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, por suerte, sí, todo en orden. Bueno, me alegro mucho. Bueno, noticia de ayer que movilizó nuevamente a la vicepresidenta a exponer públicamente en las redes sociales sus situaciones que elevan la causa a juicio del intento de magnicidio. Lo que uno presumiblemente podría considerar como positivo. Bueno, rápidamente se esclareció el hecho. La mantiene disconforme a la víctima. ¿Por qué? Sí, esa es un poco la cuestión. Es decir, uno siempre tiende a ver lo que ocurre con cierta rapidez en el ámbito investigativo, penal, a verlo positivamente. Pero bueno, no siempre de esa forma. Lo rápido. En una investigación de un determinado son oyentes, eso hace de que uno pretenda que a juicios lo sean con la mayor cantidad de elementos posibles como para poder permitir el juzgamiento de todos a quienes estuvieron involucrados en una situación determinada. Esto no necesariamente es una imposición, sino que debemos medir el concreto, atendiendo a la posibilidad de ir calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, compartir necesario en el atentado como autora de la tenencia del arma y coautora de la receptación. Además, a Nicolás Carrizo le atribuye ser partícipe secundario en el hecho. Sí, la vicepresidenta se quejaba que corte ahí. Claro, ese es el punto. Y sobre eso quiero entrar un poco a evaluar este tipo de situaciones. El hecho de que se corte acá no significa imperiosamente que las otras vías investigativas queden en vía muerta. No es así, sino que por lo menos en teoría deberían seguir siendo analizadas y eventualmente poder ser elevadas a juicio como otro tramo del mismo hecho. Eventualmente no encubrimiento, claro, exactamente. Y que vaya, hay complicidad política. Exacto. En algún momento no puede analizarse. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente no pasa. Es también la coyuntura, ¿no? Por supuesto que juega. Que sí. Cuando ya cuando los acusados principales están elevados a juicio, se tiene la impresión, por lo menos dentro de lo que es de que está en vía solución de alguna manera lo van superando en cuanto al interés y la expectativa que despiertan. Y lo único que queda esperar o que se sigue trabajando es sobre el momento en el cual se realizará el juicio a estos 3 acusados.
Si a eso le sumamos las expectativas políticas que pueden estar puestas en las próximas elecciones y demás, evidentemente que algunas de las vías de investigación juegan con el paso del tiempo. Es decir, tenemos que ver que uno de los investigados, precisamente por sus propios términos, fue Milman, que incluso ha tenido cierta incentivo en cuanto a la discusión respecto de lo que pasó allí con las manifestaciones de una de sus secretarias hace pocos días atrás, que de alguna manera lo ponen en una situación de ser investigado. No sé en qué podría llegar a terminar eso, pero evidentemente de que existen elementos de juicio suficiente como para poder ahondar la investigación en esa línea. Lo mismo con el tema de Caputo y los pagos que le hicieron a sus hipotéticos carpinteros y de los cuales fue derivada moneda también hacia la agrupación esta que pergeñó el intento de todas estas situaciones, insisto, con seguridad, ahora que se va a elevar, que ya se eleva la causa a juicio, tendrán una vaga incidencia dentro de lo que es la temática diaria de la discusión judicial y política generada por esta situación. Y en esto creo que sí, efectivamente le asiste razón a la vicepresidenta, que sin ninguna duda también deberá incentivar desde su rol de querellante particular este tipo de investigaciones y mantenerlas activas, porque si no directamente van a entrar en una vía muerta hasta después de las elecciones, y después de las elecciones se verá quién es el que ganó, como para saber si eso puede seguir desarrollándose o definitivamente no va a pasar más absolutamente nada. Sí, y no hay expectativa de que algún elemento excepcional aparezca, carpeteo estoy diciendo, porque la AFI no estaba manejada por lo que generalmente se hacían espionaje entre ellos, ¿no? Así es. Como ha aparecido en más de una oportunidad, pruebas contundentes. Bueno, el viaje al sur de los jueces, al lago escondido, da la impresión que aquí, a mí me sorprendió mucho lo que dijo en la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner, que había un clima de hostilidad político permanente, de escrache a diferentes referentes, sobre todo del oficialismo político, de estos grupos, que después del intento de magnicidio terminó. Sí. Salieron de escena. Sí, efectivamente. Es decir, que no había ahí un movimiento político reprochable, pero que estaba construido desde alguna lógica, sino que evidentemente era una estructura financiada para que hiciera eso. Exactamente. Para generar inestabilidad política. Claro, y que se agotó con el intento de magnicidio frustrado. Desapareció, no hubo más nada, no hubo bolsa mortuoria, no hubo guillotina, no hubo escrache, no hubo gente diciendo... Sí, todo eso fue generando un increscendo que realmente tal vez de alguna manera también habría que verlo. Que llegar a ese punto le pudo haber metido un poquito de miedo a ciertos sectores de la política escrachadora que ante la posibilidad de verse involucrados ya en semejante hecho bajaron un cambio, pero digamos que son alternativas y son especulaciones todas. La cuestión es que se cortó, de eso no cabe ninguna duda. Sí. Bueno, se vienen juicios de hechos que generan mucho estrépito social. Me gusta la palabra estrépito, la usó en su momento el juez Bustamante y me he quedado en uno de sus escritos, esa y el estilete verbal, dos cuestiones que me parecieron dos allá. Maravilloso, sí. Como escribía Pipo, realmente. Sí. Era una cosa extraordinaria. Realmente. Uno podía estar de acuerdo o no. Más de una vez no he estado de acuerdo, pero la elaboración, la forma de redactar, de escribir y de expresar su forma de ver las cosas, era una cosa extraordinaria. El estrépito social generado. ¿No? Me generó... Bueno, causas resonantes que tienen fecha de juicio, Oscar. El 4 de septiembre, vamos a empezar por la más lejana, el crimen del padre Coqui. Un juicio
que El juicio es al en su fiscal, etapa investigativa. ¿El juicio es al fiscal que mantuvo preso a una persona Bueno, casi un año? No precisamente, No sino precisamente. a los que en este momento están sindicados como autores. No le pasa nada. Esa situación, en definitiva, es lo que... ¿Cuántos años hace que estoy yo acá? 7 años, creo que hace ya. Pero no lo diga así como cansancio, fastidio. No, pero lo dice ¿cómo como no lo voy a decir con ¿cuánto hace que fastidio? vengo ¿Cómo no acá? lo voy a decir con fastidio? Sí, evidentemente estoy harto de repetir lo mismo. La prisión preventiva no puede ser utilizada como una pena anticipada. Hay que dejarse de jorobar con eso, y la prisión preventiva tiene que ser exclusivamente para aquellos que tienen la capacidad de poder profugarse o que tienen la capacidad también de poder alterar las pruebas. No se puede tener presos perejiles, y hablo de perejiles no porque sean inocentes, gente que no tiene capacidad de ninguna naturaleza, ni de fugarse, porque no tienen los recursos ni sociales, ni económicos, ni culturales, y a su vez los hechos están ya esclarecidos y su posibilidad de influencia resultan nulos. En ese caso la gente tiene que ir presa recién con el doble conforme, cuando tienen una condena ratificada por el Tribunal Superior. Eso se constituye lisa y llanamente en una pena anticipada que no se lo devuelve nadie, ni a siquiera 24 horas de estar preso, porque realmente quien sabe los padecimientos, lo que significa estar encerrado un día, realmente no puede pregonar jamás que las cosas sean de otra manera y que no sean así. Solamente tienen que estar con prisión preventiva aquellos que necesariamente constituyen, insisto en esto, un verdadero peligro para la investigación, de ser un elemento válido, y quienes tienen la capacidad de profugarse. En este país, quienes tienen la capacidad de profugarse normalmente no están presos con prisión preventiva, son muy pocos, antes que nada porque cuentan con los elementos económicos, los elementos de influencia y demás, como para permanecer en libertad hasta que obtienen ese doble conforme. Quienes están presos son aquellos que no tienen recursos de ninguna naturaleza, exactamente. Culpables o no culpables, eso es independiente, porque la culpabilidad tiene que ser en una condena ratificada, recién en ese momento se tiene que echar. Y por eso las cárceles están llenas de procesados, famosos procesados, que muchísimos de esos procesados tienen condena de primera instancia, pero que realmente se requiere la de segunda para pasar a ser condenado. Pobres, incultos, marginales. Hay un clima de época, Oscar, que eso le lo está que tiene pidiendo cerrado. incluso que metan preso más gente a la justicia. Le están pidiendo, lo están reclamando a los gritos, y yo me pregunto, ¿a dónde lo vamos a meter? Un país que a duras penas está sobreviviendo, en este momento están pidiendo plata en China para poder mantener el país a flote de acá hasta las elecciones. Se va a poner a construir cárceles, el que reclama que los presos estén adentro y se los lleve a su casa. No hay dónde ponerlo, las cárceles están repletas. Están repletas. Si alguien no ve eso, no entiende absolutamente nada del problema, y menos cuando se reduce todo a una embudo. Están echando la culpa a la justicia. La policía los detiene y la justicia los suelta, la puerta giratoria, están sueltos delinquiendo antes de terminar de hacer la denuncia por el hecho anterior. Todo ese tipo de discurso que termina generando esa especie de pánico social que está bastante justificado, porque no podemos negar el incremento de la inseguridad. Realmente va de la mano de un montón de factores, pero que hay más inseguridad, pero tampoco hay qué hacer ni dónde ponerlo. Ese es un dato que a esta altura del partido debería estar en el eje del debate, y yo no soy partidario tampoco de andar creando cárceles, porque las sociedades crecen creando escuelas, universidades, hospitales, y no cárceles precisamente. Pero en este momento está todo el sistema saturado y la inseguridad sigue creciendo. ¿Los otros juicios, Oscar, con fecha? Los otros juicios son el de
Este juicio se va a hacer con una composición rara, este del padre Coqui, porque lo va a presidir Nicolás Rins en la Cámara Primera del Crimen, y lo van a integrar el juez de ejecución penal de acá de Río Cuarto, Gustavo Echenique Esteve, que es, recordado porque intervino también en el juicio a Marcelo Macarrón, y el juez de control de la Carlota, Juan José Labat, porque se han apartado la doctora Natacha García y el doctor Baudaña. Los otros juicios son el del médico Trucho, que no va con jurado popular, sino con un tribunal colegiado. También en la Cámara 1 del Crimen empieza el 24 de julio, es decir, la semana siguiente a la Feria Judicial de Julio. El tribunal, sí, con la integración normal, Natacha García, Daniel Baudaña y Nicolás Rins. Y el otro juicio es el más próximo, el del 26 de junio, dentro de un mes y 3 días, el que se le va a hacer a Nicolás Zavala por el homicidio de su novia, Oriana Giannini, en un hecho ocurrido el año pasado en el barrio Trulalá, también un hecho muy conocido, muy cruel realmente, en el cual llegó hasta la casa de ella, después de una serie de incidentes, la terminó matando a tiros, se escapó con la moto y lo agarraron al rato. Gracias, Oscar. Lo espero el jueves. El jueves estaremos nuevamente aquí. Con una piecita que, por razones de tiempo, no la puedo adelantar, ligada con el impacto nocivo de la inteligencia artificial, que muchos las presentan como la solución del futuro. Bueno, en el Poder Judicial. El jueves lo va a comentar porque, para que nos pongamos en autos, como se dice, es un de lo dato, que se viene. Es un dato de lo judicial, pero que es extrapolable absolutamente a cualquier actividad. Sí. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves.